aquí va a decir Gabriela Suárez todo el tiempo, pero soy Alberto Javier. Y a mí me toca contarles sobre el primero de los pilares con los que trabajamos en Uncommon. A este pilar lo llamamos Insightful, y ahora vamos a ver de qué va. Este es mi Twitter también, por si quieren hacer cualquier tipo de comentario, por si no les hace sentido lo que digo o cualquier otra anotación. Y quiero empezar con esta frase que es de Darwin, que quizá muchos la conocen, es una frase ya bastante vieja que dice: no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente, sino el que es más adaptable al cambio. Y con esto lo que queremos decir es que sigue siendo súper relevante el problema que tanto las personas como las organizaciones tienen para adaptarse al cambio. Cada vez más escuchamos que una de las razones del éxito de los negocios de hoy tenga que ser adaptarse al cambio. Y por un lado tenemos todo este mundo de startups de Silicon Valley que vemos en los reportes, que vemos en la televisión, y por otro lado tenemos todas estas empresas más tradicionales que es son la mayoría hoy. Y lo que pasa con ellos es que existe todavía una crisis de innovación. Una crisis de innovación en el sentido de que no están encontrando cómo diferenciar sus productos, las personas están pensando que ellos ya no son relevantes, y se da por muchas causas. Se da porque tienen formas de trabajar que ya no son relevantes para hoy, porque siguen trabajando en silos verticales, porque no hay cooperación, porque quizás sus procesos son muy burocráticos y les cuesta mucho trabajo llevar nuevas ideas a la realidad. Hemos escuchado muchas de este tipo de frases ahora en juntas con clientes, ¿no? Como: necesitamos una idea disruptiva. Nuestro jefe nos está pidiendo que tengamos una idea disruptiva para ganarle la competencia. O cosas como: necesitamos conocer a los millennials. Nos hemos dado cuenta de que muchas de las empresas no conocen bien a la gente con la que trabajan, ¿no? Pero se están dando cuenta de eso y cada vez más se están acercando a alguien que los pueda ayudar. Esta es otra del tipo de frases que hemos escuchado últimamente. Queremos que nos hagan una app como la de Pokémon, pero que atrapen nuestros productos. Es decir, en algún momento todavía existe un poco que las empresas piensan que la única respuesta a todos sus problemas es desarrollar una aplicación. En ese sentido, ¿qué están haciendo todas estas empresas para salir de esta crisis? Una de ellas es crear áreas de innovación interna. Muchos de ellos están creando sus propios equipos con gente distinta que les ayude a desarrollar nuevos productos. Me están bulleando aquí como siempre, no sé qué está pasando. Otras empresas se están capacitando en metodologías de design thinking, están contratando expertos en UX, en UI, o están investigando sobre nuevos procesos de Lean Startup. También están haciendo design sprints, ¿no? Otras, las empresas más desesperadas, están atendiendo a este tipo de talleres milagrosos en los cuales te prometen convertirte en un consultor en tan solo 16 horas, ¿no? Entonces volvemos a esta lámina y este tipo de metodologías que además están muy de moda, lo que tienen en común estas disciplinas, de alguna forma, es que están basadas en métodos de diseño, pero por ahora lo que queremos hablar es de otro factor que tienen en común que nos parece más relevante. Y esto es que todas tienen como un nuevo enfoque hacia regresar al diseño centrado en el usuario, ¿no? En diseño centrado en el humano también. Nosotros, de la forma en la que queremos condensar todas estas metodologías, lo que queremos extraer es un concepto al que le llamamos insightful, que es una palabra que literalmente quiere decir tener o demostrar un conocimiento profundo y exacto. Y tiene que ver mucho con la percepción. Insightful también tiene que ver con tener un mejor entendimiento de las cosas, tener la capacidad de mirar desde ángulos que otros no han visto y ser capaz de comunicar los hallazgos de forma efectiva. Desde la parte más de negocio, lo que pensamos es que significa que hay que conocer profundamente la vida de las personas, entender su contexto y diseñar en cuenta sus necesidades. Diseñar tomando en cuenta sus necesidades, emociones y comportamientos. Y para esto nos apoyamos de la investigación de diseño, que es un
tipo de investigación que apoya la innovación y su objetivo es desarrollar empatía. Las diferencias, porque quizá es difícil definirlo así, pero es más fácil si lo definimos cuando lo que es más tradicional, ¿no? No quiero decir con esto que una sea mejor que la otra, simplemente quiero expresar las diferencias que existen. El objetivo principal y sobre todo el punto de partida, la investigación de mercado busca crear valor financiero para una organización. Es decir, busca de alguna forma validar que los productos que van a ponerse en el mercado van a tener un retorno económico para la empresa. Ahora, esto no quiere decir que la de diseño no lo haga, pero el punto de partida es distinto. Lo que busca es crear valor o utilidad para el usuario. Y por eso les digo que tiene que ver mucho con el diseño, porque un diseñador industrial lo que hace cuando está desarrollando cualquier tipo de producto es empezar por la persona que lo va a utilizar y a partir de eso empieza a desarrollar los elementos ergonométricos, los materiales, etcétera, pero siempre parte de una persona y no de una organización. El proceso del lado de la investigación de mercado es una recopilación sistemática de datos, es decir, son encuestas que miden de forma cuantitativa, perdón, distintas hipótesis que los que generaron el cuestionario tienen. Y del otro lado, la investigación de diseño no busca validar y además es cualitativa, es decir, busca recopilar experiencias y comportamientos humanos. Tiene su base en la etnografía, en el sentido de que toda la investigación tiene que desarrollarse dentro del contexto de las personas. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos más concretos. Y después tiene un approach distinto. La investigación de mercado asume que las personas sabemos cuáles son los factores que influencian nuestro comportamiento. Es decir, asume que nosotros podemos decir por qué compramos ciertos productos, por qué utilizamos ciertos servicios o por qué nos comportamos de cierta forma. Y desde el lado del diseño, nosotros creemos que las personas no solo no saben por qué hacen ciertas cosas, sino que además no lo pueden verbalizar. Entonces nos encontramos con contradicciones de personas que dicen que no hacen ciertas cosas y después los encontramos haciéndolo, ¿no? Hay una frase muy famosa que seguramente han escuchado que dice que si Henry Ford le hubiera preguntado a las personas qué era lo que querían, ellas hubieran respondido que caballos más rápidos. En ese sentido, nosotros por eso creemos que no es suficiente, es más, a veces hasta puede resultar incorrecto preguntarle a las personas qué es lo que quieren. Más bien lo que tenemos que hacer es estar con ellos, investigar con ellos y a través de eso entenderlos. Entonces les voy a contar unos ejemplos de cómo hemos intentado ayudar a las organizaciones a ser más insightful. El primero es un reto que hicimos hace poco con Coca-Cola, en el que les ayudamos a entender a toda la población flotante de la Ciudad de México, es decir, todas estas personas que viajan diario desde fuera de la ciudad para trabajar y que tardan alrededor de 3 o 4 horas para llegar y lo mismo para regresar a sus casas. Entonces, como les decía hace un momento, más allá de preguntarles a través de una encuesta, nosotros lo que hacemos es subirnos con ellos desde las 5 de la mañana que salen de sus casas, caminar con ellos y tomar los 2 o 3 medios de transporte necesarios para llegar hasta su trabajo. De esta forma lo que tratamos es de realmente estar con ellos en su contexto y aprender. Este es otro proyecto que realizamos para centros de salud pública, en el que teníamos que prototipar materiales para que hubiera un mejor diálogo entre los doctores y los pacientes de diabetes. Entonces desarrollamos materiales gráficos que luego fuimos y estuvimos dentro de los centros de salud por varios días para testear el tipo de productos que estábamos haciendo. Pero una vez más, lo importante es estar ahí en el contexto. Para Bimbo, estuvimos trabajando, les ayudamos a entender cuáles son las expectativas de niños y adolescentes en cuanto a alimentación. Y este es uno de los materiales que desarrollamos para lograr que las personas nos revelen realmente sus comportamientos verdaderos y no solo lo que nos pueden decir a nivel discurso. Este era un juego de mesa en el que los niños podían decir qué tipos de alimentos preferían. En este caso en particular, los padres estaban presentes en las entrevistas porque eran menores de edad y era muy interesante entender cómo los niños veían a sus padres y decían, por ejemplo, me gusta el caldo de pollo o me gustan las verduras. Eso todo a nivel diálogo, pero una vez que los hacíamos
jugar en el tablero, nos decían cosas diferentes. Entonces son el tipo de herramientas que nosotros desarrollamos para realmente entender a las personas para las que vamos a diseñar. Para GBM, para el producto de Pigo, nosotros no creemos que la gente siempre puede verbalizar. Entonces nos ayudamos con este tipo de herramientas para que nos los expliquen. Con BBVA Bancomer estuvimos trabajando para desarrollar la propuesta de valor de una aplicación que ayudara a ahorrar a los jóvenes. Entonces, en esta dinámica lo que hacíamos era pedirle a las personas que distribuyeran cierto tipo, un sueldo específico entre diferentes gastos. Y en rondas posteriores cambiábamos ese porcentaje de sueldo y veíamos cómo el ahorro iba mejorando o iba empeorando. Aquí una de las hipótesis era que las personas siempre dicen que ahorrarían más si ganaran más, pero a través de este tipo de dinámicas podíamos darnos cuenta de qué significaba realmente el ahorro y de cuáles eran las barreras que tenían para hacerlo. Este es otro proyecto, este lo trabajamos con SmartFit, y ahí lo que hacíamos era rediseñar un poco ciertos puntos de contacto que existen dentro de los gimnasios a través de herramientas digitales. Y lo que hacíamos era llevar estos prototipos que ya estaban desarrollados y trabajar con ellos en sesiones de días enteros, interactuando todo el tiempo con los clientes. Para Banco Azteca estamos ayudándoles a entender cuáles son las expectativas que tienen sus clientes sobre los productos financieros, sobre las tarjetas de crédito, precisamente. Entonces, lo que hacemos con ellos es darles diferentes situaciones de emergencia y explorar qué medios de pago utilizarían esas personas para cada uno de los casos, ¿no? Y una vez más, estas son fotos de las que llevamos fotos de los días en que vamos con los clientes a sus casas a trabajar. Este es uno más, este lo estamos desarrollando en BBVA francés en Argentina, y este tiene que ver con el tipo de servicios que las personas esperan de gestión sobre management de sus cuentas. Ahora, de estos ejemplos tenemos bastantes. Lo que quería un poco era mostrarles el tipo de interacciones que tenemos y cómo nos involucramos con los usuarios. Y me gustaría dejarlos como con dos ideas básicas de cómo hemos intentado ser más insightful. Y esto es a través de la corresponsabilidad. Con esto nos referimos a que para que realmente podamos ayudar a las organizaciones a que entiendan a sus clientes, ellos deben ser parte de todo el proceso. Es decir, cada vez los estamos empujando más a que vayan con nosotros a este tipo de interacciones, a que participen en las entrevistas, a que participen con nosotros en las rondas de análisis. Nosotros no creemos que nosotros podamos hacer solo la investigación y luego llegar y dárselas como un entregable y que ellos después la puedan procesar. Para que ellos puedan hacer algo con esa información es necesario que la vivan en conjunto con nosotros. Otra parte de la corresponsabilidad es que las personas que pasan por la investigación tienen que ser las que lleguen a desarrollar las ideas y a presentar los conceptos incluso. En Uncommon trabajamos con células que llevan proyectos de principio a fin para que esta información no se pierda. Y el otro como finding que tenemos que tiene que ver con la sensibilización, es decir, por más que tratemos de meter el diseño, que es un proceso creativo, a un contexto de negocios, en donde todo queremos que sea mucho más medible y exacto, es muy complejo. Al final sigue siendo un proceso creativo y por lo tanto necesitamos de cierta sensibilidad. En ese sentido, toda la investigación está dirigida a que desarrollemos sensibilidad sobre nuestros usuarios. Y cuando entendemos esto, podemos dejar atrás otros paradigmas de, por ejemplo, el número de entrevistados, ¿no? Cuando nos damos cuenta que es más un proceso creativo de sensibilidad, podemos dejar atrás el hecho de que queremos entrevistar a 200 personas para poder decir que lo que encontramos es cierto y es válido científicamente, por así decirlo. Entonces, esta parte de sensibilización es la más importante. Si se acuerdan, en la definición de insightful, viene algo que es la percepción. Entonces, nosotros al final nos quedamos un poco con eso, de cómo tenemos que desarrollar ciertas habilidades que nos permitan ver las cosas desde puntos de vista diferentes. Y listo, ahora en esta parte me parece que tenemos preguntas. Vamos a tener 5 minutos para preguntas y respuestas. A ver.
Gaby, hola, te la voy a decir por acá porque acaban de llegar, entonces es más fácil que las digo. ¿Qué impacto crea el diseño que hace Uncommon en la vida de las personas? Nosotros nos hemos planteado desde el principio que incluso puede sonar medio fuerte, pero que lo que queremos es utilizar a nuestros clientes para crear impacto en las personas. Es decir, que a través de lo que nosotros empujamos a diseñar dentro de nuestros clientes, ya sean mejores productos, mejores servicios. Ahora que trabajamos mucho en servicios financieros, creemos, por ejemplo, que las finanzas son una gran forma de ayudar a las personas. Si nosotros ayudamos a facilitar productos financieros, creemos que es algo que puede ayudar al bienestar de la sociedad. Entonces, los clientes son nuestros medios para crear impacto. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿cómo haces investigación de las personas si estás diseñando algún producto business to business? Ese es una otra rama que justo vamos a hablar un poco más tarde de cómo estamos ahora diseñando equipos, porque el mismo flujo del diseño, es decir, cuando nosotros intentamos diseñar un producto, nos encontramos con barreras más bien culturales y organizacionales. Entonces tenemos que entrar a las organizaciones a diseñar productos o interacciones o equipos, y al final los negocios están compuestos de personas. Entonces es una forma similar, solo que en vez de ir quizá a las casas de los usuarios, vamos a las oficinas de los otros negocios. Y también entendemos cuáles son sus, al final todos tienen como pain points, que son los que después podemos resolver en las tensiones. A ver, aquí va otra. ¿Cómo saben a cuántas personas entrevistar o investigar? Eso es un gran tema que tenemos como que defender en cada una de las juntas. Y es un poco de lo último que les contaba. Cuando entendemos que es un proceso más de sensibilización, se queda un poco más de fuera, se queda de forma secundaria cuántos entrevistados hay que hacer. Aún así, hay teoría que nos dice que más de cuando tú entrevistas a 10 personas que son de un grupo no tan heterogéneo, puedes encontrar el 90% de todos los hallazgos o insights. Es decir, a partir de 12, 15, 20 personas, simplemente se van a estar repitiendo los insights que vas a encontrar. Por lo tanto, no nos gusta hacer más de 10 o 12 entrevistas con usuarios, que hay que definirlos bien para que sean lo suficientemente homogéneos y que no sean tan dispares. Pero básicamente es eso, no entrevistamos a más de 10, 12 personas, y dejamos un poco al lado esto de la muestra significativa, que incluso no nos gusta decirle así. Ok, tenemos tiempo para otra. Va. ¿Cuáles son los sectores donde habéis detectado mayores oportunidades? Ahora nosotros, donde más encontramos es en los servicios financieros. Creemos que ahí todo el mundo digital está entrando cada vez más fuerte, y entonces, y por otro lado, son de las industrias que vienen haciendo lo mismo por más tiempo, ¿no? Entonces, son como dos cosas que se juntan, que tienen muchas áreas de oportunidad y al mismo tiempo hay muchas tecnologías que hoy nos ayudan a hacerlos diferentes. Y al mismo tiempo, existen muchas startups que les están compitiendo. Entonces, esa industria es como muy susceptible de que nosotros hagamos algo ahí. No sé, ¿se te ocurre a ti otra industria que sea como tan... Creo que... A ver, una última pregunta para ya pasar con Jorge. ¿Cuánto dura el proceso desde la incepción del problema hasta llegar a una solución? Hasta una solución. Depende mucho del tipo de reto. En algunos casos podemos desarrollar la propuesta de valor, por ejemplo, de un producto digital en 5 semanas, y hacemos una investigación mucho más corta. Entonces, quizás hacemos menos entrevistas, trabajamos más sobre hipótesis y nos dedicamos más a diseñar. También hay procesos que los llevamos hasta de 10 o 12 semanas, son procesos más complejos, en donde entrevistamos a 10, 12 personas, y los procesos de ideación son más largos, los procesos de prototipado son más largos. Entonces, creo que más bien tú lo puedes adaptar al problema que tengas, depende de qué tan amplio o qué tan específico sea, puedes desarrollar tu propio calendario. Ok, bueno, con eso terminamos la parte de
nuestro enfoque insightful. Bueno, muchas gracias.